Y en el País Vasco está el Erensuge, que se comía las vacas y que vivía en la localidad de Mondragón, cuyo nombre se cree que viene de eso, el Monte del Dragón. En The Witcher aparecen más dracónidos. Los eslizones son esta especie de dragones sin ojos cuyo nombre viene de estos lagartos, pero ahí acaba toda la relación. La verdad es que se parecen más a los graboides tirapidos de Temblores 3. ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Qué peste! Son una invención, al igual que los coriendidos, que son parecidos, más pequeños y con un cuerno enorme en la cabeza. Cambiando de continente, tendríamos al dragón chino. Según la tradición de los chinos de la antigüedad, este ser era más parecido a una serpiente y flotaba en el aire, aunque no solía tener alas, era como mágico. De hecho, guarda mucho parecido con algunos dragones de la América precolombina, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, la luz, la fertilidad y la sabiduría, Amaru, de la tradición incaica y aymara, asociada al agua y a la sabiduría, o la leyenda de Trentrembilú y Caicaibilú, de los mapuches. También los antiguos norteamericanos de la cultura del Mississippi parece que tenían un ser dragón llamado Piasa, pero no se sabe casi nada de él. Al igual que muchos de los anteriormente mencionados, los dragones chinos estuvieron muy relacionados con el agua y se decía de ellos que estaban a cargo de muchos fenómenos meteorológicos. Y si había sequías o inundaciones, las antiguas tribus chinas hacían rituales para agradar al dragón de su región. Se decía que había 4 reyes dragones, quienes vivían en palacios de cristal bajo el mar, pero en general estos dragones eran seres sabios y benévolos, al contrario que en la Europa medieval, y un símbolo de buena fortuna. Como conté en los episodios de Historia de China, la leyenda cuenta que hace miles de años tuvo lugar un periodo conocido como el de los 3 Augustos y los 5 emperadores. Aquí se supone que estos 7 personajes mitológicos fueron los que fundaron la civilización china. Posiblemente esta gente fueran jefes tribales del más o menos 3000 a.C., que unificaron algunas tribus hasta desembocar en la primera dinastía, la dinastía Xia. En cualquier caso, los nombres de estos 7 personajes cambian dependiendo de la versión de la historia, pero ya en esta época tan remota encontraríamos dragones. Tendríamos que hablar primero de Fuxi y Nuwa, a los cuales se les representaba como mitad hombre y mitad serpiente. No eran realmente dragones, pero ahí, eran más como las nagas hinduistas. El caso es que un día salieron de un río y, entre otras cosas, Fuxi enseñó a los primeros chinos la escritura, la pesca y la caza. Otro ser con aires dracónidos era Gong, pero este provocaba inundaciones, el muy hijoputa. Y este tenía un amigo del caos llamado Shang-Yu, un monstruo dragón de 9 cabezas amante de la destrucción que acabó asesinado por Yu el Grande, fundador de la primera dinastía china. Otro de estos emperadores dioses fue el emperador amarillo, o Huang Di. Se piensa que fue una humanización o asimilación del dios chino Shang Di por parte de la dinastía Zhou. El caso es que a este gobernante se le atribuye haber enseñado a las tribus el sedentarismo, la construcción de casas y la domesticación de animales, así como el calendario, la medicina y 1000 movidas más. Al final de sus días, las nubes se abrieron y un dragón amarillo llamado Huanglong bajó del cielo para convertirle en dios. Desde ese momento, las representaciones de los dragones en las diferentes dinastías chinas no cesaron, sobre todo a partir de que los Han tomaran el poder, y su imagen estuvo tan asociada a los emperadores que nadie más podía usarla. Y otros países vecinos, como Corea o Japón, también incluyeron a estas criaturas en sus mitos. Destaca Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas y 8 colas que fue asesinado por Susano, una especie de San Jorge oriental que emborrachó al monstruo con sake para salvar la vida de una princesa. Primero definamos qué es un vampiro. El vampiro es básicamente una criatura que se alimenta de otros seres vivos, generalmente bebiendo su sangre. La sangre fue vista durante mucho tiempo como la fuerza vital del cuerpo humano y un símbolo del alma. Prácticamente todas las culturas tienen seres parecidos, siendo en su origen demonios o espíritus que volvían de la muerte para vengarse de los vivos. Vamos a rastrear el mito empezando desde las referencias más antiguas. En Sumeria nos encontraríamos con los Udug, o Utuku en acadio, que eran simplemente espíritus o demonios que fueron adquiriendo con el tiempo connotaciones malévolas. No eran vampiros, no chupaban sangre, simplemente se decía que eran los responsables de que te pusieras pachucho y esas cosas. Esto se lo has dicho a tu médico. Ya con el Imperio Babilónico encontramos otros demonios como la Mastu. Se la describía como una terrorífica criatura hija del dios Anu, con cabeza de león y partes de burro y pájaro que raptaba recién nacidos para comérselos. El único ser capaz de vencerla era el demonio Pazuzu, por eso se ponían amuletos con su figura cerca de las cunas. El nombre os sonará porque salía en El Exorcista. También en Babilonia tenemos a Lilitu, un demonio que subsistía gracias a la sangre de los bebés recién nacidos. El folclore judío también absorbió el mito, supuestamente tras el destierro a Babilonia, y de ahí surgió la figura de Lilith. Según
se cuenta, Lilith fue la primera mujer de Adán, pero se hartó y se largó del jardín del Edén. Acabó juntándose con un ser demoníaco conocido como Samael o Asmodeo, y juntos tuvieron una prole de demonios conocida como Lilith. Después de eso, Dios tuvo que crear a Eva y ya tendríamos el Génesis como lo conocemos. Parece que los cristianos modificaron este origen y a Lilith la convirtieron en la serpiente que tienta a Adán y Eva. Y es que estos demonios vampíricos, al igual que las serpientes, también tenían dos enormes colmillos con los que succionar el alma. Se supone que Dios envió a 3 ángeles a buscarla, pero como ella se negó, la maldijeron y la castigaron haciendo que 100 de sus hijos muriesen cada día. De ahí que ella se vengue matando niños. Y es que para las gentes antiguas esto era una forma de explicar tanta mortalidad infantil. También se dice que el tal Samael fue un ángel caído responsable de la desobediencia de Lilith, que de alguna forma él logró que ella se rebelara contra Yahvé. En el libro de Enoch se nos presenta como un Grigori, un grupo de ángeles rebeldes que bajaron a la tierra a follar con mujeres, y que fruto de ese folleteo surgieron los Nefilim, una estirpe de gigantes. Aunque parece que esto de los gigantes se debe a un error de traducción, y en realidad Nefilim significa los caídos. En la mitología grecorromana, como ya conté en el vídeo anterior, tenemos algunos seres relacionados con las serpientes y también con el vampirismo. El mejor ejemplo, sin duda, es la Lamia. Según el mito, Lamia era una reina libia que tuvo un rollete con el Pichabrava de Zeus, y cuando era su esposa se enteró, la convirtió en monstruo y mató a todos los hijos de esta relación. Y Lamia juró venganza y se puso a asesinar bebés mientras dormían para beber su sangre. Como veis, es prácticamente la misma historia. De esta Lamia surgió el mito de las Lamias, en plural, mujeres medio serpientes que vivían en el norte de África y atraían a viajeros enseñando las tetas, y luego se los comían. Esta evolución del mito está recogida en algunos textos romanos del siglo I después de Cristo. En el folclore búlgaro, las lamias tienen varias cabezas, y en el vasco tienen pies de pato, colas de pescado o garras de ave, pero también lo que hacen es parecido al resto de las historias. Y las estirges son muy parecidas. Se las suele representar con cuerpo de cuervo, alas de murciélago, pico succionador, y de su nombre estirge deriva el término romano de strigoi o vampiro, pero el mito es diferente, luego hablo de ello. Y también luego hablaré de la estirge de The Witcher, que aunque el nombre es similar y también viene del strix latino, no tiene nada que ver. La mejor forma de cargarse a una estirge es que se alimente de alguien y seguirla a su cueva, ya que se queda dormida y es más fácil darle matarille. Luego tenemos Empusa, un demonio con una pierna de bronce o de burro, que se podía transformar en tía buena para seducir a los hombres y sorberles la sangre. Este elemento lo encontramos en los vampiros más modernos, señores seductores que atraen a mujerzuelas a su castillo y luego se las jaman. ¡Rico, rico! En la Edad Media fueron surgiendo nuevos mitos sobre seres chupadores de sangre. Por ejemplo, de la prole entre Lilith y Samael surgirían los súcubos y los íncubos. Etimológicamente se refieren a los demonios que yacen debajo, y los íncubos eran masculinos y los súcubos femeninos. Se les puede reconocer por sus cuernos y patas de cabra o de ave. Según el mito, eran seres que llegaban por la noche, mientras dormías, se ponían sobre ti y ya te chupaban todo lo que tuvieran que chupar. Venga ahí, dale, venga ahí. Lo más seguro es que esto surgiera como explicación a las parálisis del sueño y otros terrores nocturnos. En The Witcher aparecen solo los súcubos, con cuernos y patas como de cabra, pero no tienen ese halo tan espectral del mito, sino que les han dado el rollito seductor de las lamias. En el mito también podían tener colmillos, ojos de serpiente o colas de punta triangular. En el videojuego encontramos además un ser llamado Alp, que es básicamente una lamia o súcubo, pero más fuerte y sin cuernos y con la capacidad de cambiar de forma y de controlar tus sueños. Existe en el folclore alemán, pero es un ser masculino, mientras que la Mara sería su contraparte femenina. Y a veces lleva un sombrero o velo que le da la capacidad de volverse invisible. Ah, y viene a por ti montado en una yegua. En España surgieron historias de brujas con un solo diente que succionaban sangre a sus víctimas, niños sobre todo. En Galicia las llaman meigas chuchonas, en Asturias guasas y en Cantabria guajonas. En Gerona se cuenta la leyenda del conde de Struc, o Estruga, que vivía en el castillo de Llers. Murió asesinado y debido a una maldición se convirtió en vampiro y se dedicó a aterrorizar a los habitantes de la comarca y a dejar preñadas de engendros a mujeres que veía por allí. En Arabia, hacia el siglo IX, se escribió una recopilación de cuentos y leyendas conocida como las 1001 noches. En sus historias se pueden encontrar toda clase de espíritus y seres malévolos. Por ejemplo, tenemos la historia de un príncipe que se casa con Nadila, una malvada vampiresa, a la cual al final logra matar para escapar de sus garras. También en el folclore árabe tenemos a los ghouls, mencionados por primera vez en este libro, un ser que también aparece en The Witcher. Se trata de una criatura necrófaga que habita comúnmente en cementerios y se dedica a profanar tumbas y alimentarse de cadáveres.
curiosidad, el villano de Batman, Ra's al Ghul, se puede traducir como cabeza de demonio. Y ahora llegamos a Europa del Este a finales de la Edad Media, donde surgió el mito del vampiro como todos conocemos actualmente, es decir, el vampiro eslavo. En esas creencias se decía que el vampiro se originaba con la muerte de un mago que actuaba de forma inmoral, o si eras el séptimo hijo y tus hermanos tenían el mismo sexo, o si eras pelirrojo, o si tenías un pezón de más, o si nacías fuera del matrimonio. Cada pueblo tenía su superstición propia. En este contexto tendríamos que hablar de Vlad Draculea, príncipe y gobernador o voivoda de Valaquia, un territorio dentro del reino de Hungría, en lo que ahora es el sur de Rumanía. Su padre fue el rey de Hungría, pero lo asesinaron unos nobles húngaros, y el joven Vlad empezó a gobernar Valaquia en el año 1456, después de años siendo rey de los turcos otomanos. Se decía de él que fue muy despiadado y muy cruel con sus enemigos, tanto nobles húngaros, los boyardos, como con los otomanos del sultán Mehmed II, el que tomó Constantinopla. Se le llama Vlad el Empalador o Tepes porque a todos sus enemigos los empalaba en estacas de madera. Se habla de hecho del bosque de los empalados, donde todos sus árboles habían sido cortados para crear estacas y llenar el valle de cerca de 24.000 muertos. De hecho, cuando el sultán lo vio dijo: "Nos piramos, que se enfrenta este chalado su puta madre". Lo de Draculea viene porque su padre y él también formaron parte de la Orden del Dragón, creada por el emperador Segismundo del Sacro Imperio para combatir a los otomanos, y de ahí vendría el nombre de Drácula. En el siglo XVII, hacia el año 1650, tenemos el caso del croata Jure Grando, quizás el primer caso de vampirismo moderno documentado. Fue referido como un strigoi, aunque fue durante estos años cuando se popularizó el término vampiro, que no se sabe exactamente